Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Pasado, Presente y Futuro del área de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno. Y hoy, ¿cierto?, nos convoca a una nueva entrevista a este espacio y tenemos un invitado de nivel a nivel local, por así decirlo. El profesor Ricardo Becerra es ex estudiante de la Universidad de los Lagos. Me contaba recién, él es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Ujú. ¿cierto? Y además es cientista político. Entre otras cosas, también nos acompaña hoy en su rol de presidente de la Red Ambiental Comunitaria Osorno. Sí. Y también no hace mucho, a comienzos de este año, en marzo, fue nombrado hijo ilustre de la ciudad de Osorno. Así que, profesor Becerra, muchas gracias por acompañarnos y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, yo soy el agradecido. A nombre de la Red Ambiental Zona de Osorno le damos también la más cordial bienvenida a todos quienes están en este momento sintonizando este canal de la Universidad de los Lagos. Exacto. Muchas gracias, profesor, por haber venido. Y claro, vamos a pasar de lleno a la materia que usted más bien viene trabajando ya hace un buen tiempo. Vamos a ir también un poco dilucidando cómo nace esta Red Ambiental Osorno, por qué nace también. Pero inicialmente yo quisiera preguntarle, profesor, desde su visión como ciudadano de Osorno, Ujú. no dando tanto de este rol de dirigente de esta organización social, sino más bien como uno más de la ciudad. ¿Usted cómo visualiza actualmente la situación socioambiental en la ciudad de Osorno? A ver, estamos justamente en un mes bien especial. El mes de junio es el mes del medio ambiente y siempre es importante hacer una especie de recuento de lo que ha sido el trabajo durante un año más de acciones voluntarias como Red Ambiental Zona de Osorno. La verdad las cosas es que si nosotros lo comparamos hace aproximadamente unos 40 años atrás, cuando en lo personal yo comienzo ya a vincularme en temas ambientales, así que son 4 décadas que tengo como una experiencia, una vivencia en la ciudad de Osorno, claramente que ha habido avances sustanciales. Tenemos una sociedad civil, en cierta manera, un sector de ella, no todos, pero sí un sector importante que valora el tema medioambiental, sabe que la contaminación perjudica su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, ha habido sí un mejoramiento en cuanto a la conciencia, pero en este momento lo que sí podríamos decir, la gente se ha quedado con una conciencia como que pasiva. ¿Ya? Ellos saben de que evidentemente el medio ambiente es importante para su calidad de vida, pero lo que nosotros estamos haciendo ahora como ambientalistas es llevarlo a otro estadio, a otro ámbito, que sea conciencias activas, no solamente que nos quedemos en la pura reflexión, en el pensamiento, sino que hacer acciones concretas en terreno, de tal manera entonces que nuestro pensamiento ya tenga un accionar propio, bien definido como individuos y también dentro de una colectividad. Así que en ese sentido, claramente que a comparación de hace 40 años atrás, por supuesto que hay algo más de conciencia. No mucha conciencia, pero algo más de conciencia en esos tiempos donde nosotros recién empezamos con estos temas ambientales. Claro, ¿cierto? Es súper importante justamente, nosotros hace poco, ¿cierto? Entre comillas, conmemoramos, ¿cierto?, el Día del Medio Ambiente. Ujú. Y de ahí, ¿cierto? Usted ya me ha adelantado un poco a mi siguiente pregunta, porque si bien, ¿cierto?, ustedes tienen un grupo organizado en cuanto a cuidado, ¿cierto?, y protección del medio ambiente, pero claramente hay otro segmento de la población que no participa de esta organización. Ujú. Y en ese segmento poblacional, ¿usted cómo diría que está siendo la conciencia de los osorninos hoy en día? Sí. A ver, el tema está que nosotros estamos claros que esta generación de ambientalistas lo que está haciendo es colocando una semilla y posiblemente en 2 o 3 generaciones más ya esta semilla va a germinar y va obviamente a tener cosecha. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Así que en ese sentido es un trabajo donde la educación ambiental es muy importante. Nosotros trabajamos con unidades educativas de distintos ámbitos, párvulos, básico, medio y también universitario, de tal manera de ir también formando a quienes van a ser los futuros líderes ambientales en un par de años más. De ahí entonces que para nosotros es fundamental el trabajo de hacer esta acción de semilla o semilleros Ujú. y obviamente que nosotros ya sabemos que esto va a tener buen resultado, por lo menos ya lo hemos visto sí con varios niños, niñas que hemos estado trabajando hace 10, 15 años, ahora ya son estudiantes universitarios y están ejerciendo acciones dentro de sus facultades, dentro de sus carreras, ¿ya? No solamente nosotros, sino también a nivel nacional, así que eso nos llena de satisfacción. Súper, sí, buenísimo.
Y de ahí, ¿cierto, profesor? La consulta, ¿cierto?, a seguir es en la tónica del programa pasado, presente y futuro, Ujú. desde una perspectiva histórica, Sí. ¿cierto? Eh, digamos, antes que se desarrolle esta red ambiental Osorno, con la cual usted es el presidente, ¿cierto? Ujú. ¿Usted conoce de alguna otra organización, digamos, en Osorno, que anteriormente ustedes haya promovido estas temáticas? Sí, por supuesto. El año de 1984 al año 1985 había acá en Osorno una institución que se llamaba Instituto Ecológico de Chile, sede Osorno, al cual el presidente nacional era el académico Juan Grau, uno obviamente de los personajes importantes que tenemos en el mundo ambiental en la década de los 60 y los 70 y los 80. Y acá en Osorno había una filial, ¿ya? De la que estaba en Santiago. Y el primer accionar de los ambientalistas aquí en la ciudad de Osorno se dio porque existía un basural en lo que actualmente es el parque, que ya esperamos próximamente que se inaugure, el parque Alberto Hot, que queda en Ovejería. Ahí había en ese tiempo un basural. Un basural que comenzó a funcionar a fines de la década de los 60, del siglo pasado estoy hablando, y que era provisorio, ¿ya? Pero en Chile lo provisorio muchas veces queda como definitivo. Y llegamos a la década de los 80 y la verdad las cosas que era una vergüenza para la ciudad de Osorno tener un basural prácticamente a cuadras de la Plaza de Armas, ¿ya? Unos olores, una fetidez, pero ¿para qué les digo? Especialmente en el verano, montañas, cerros de basura. Entonces, esa fue la primera acción oficial, podemos decir, en terreno que realizó un grupo de ambientalistas acá en la ciudad de Osorno. Después de mucho batallar, se logró entonces eliminar ese basural y se trasladó donde actualmente está en Curaco, camino al mar. Así que este fue el primer accionar, obviamente, que tuvo los ambientalistas en la ciudad de Osorno a través del Instituto de Ecología de Chile, al cual yo empecé justamente, ya era adolescente joven, a participar. Súper interesante ese dato, porque muchas veces en el diario vivir, ¿cierto? No lo tenemos presente. Ya Sí, hay antecedentes justamente, ¿cierto?, de sí. trabajos previos a nivel medioambiental en la ciudad de Osorno. Y Exactamente. además en décadas difíciles, ¿cierto? Me imagino, Sí, donde exactamente. era la organización social era muy compleja de llevar a cabo. Ujú. Y un poco me puede contar quizás cómo fue el accionar de esos tiempos, usted siendo joven, cómo fue el conocerte tus experiencias desde otras personas, además que venían con otras improntas, ¿cierto? De trabajo, eh, por así decirlo, filosófico en relación, ¿cierto?, a la relación con la madre tierra. ¿Cómo fueron aquellos años, digamos, derechamente de dictadura acá en Osorno? Bueno, la verdad las cosas que era algo difícil llegar a un entendimiento con las autoridades de la época. Es por eso que lo que se hizo ahí, quienes lideraban a ese instituto de ecología, porque nosotros estábamos recién entrando, ¿no es cierto? Exacto. Estábamos mirando cómo los adultos de esa época, ¿no es cierto?, se movilizaban y accionaban, fue bastante difícil, pero la verdad las cosas que ahí hubo un muy buen trabajo también de aquellos dirigentes. Y eso también nos sirvió de ejemplo a nosotros para seguir esta misma línea. Es evidente que no todo se podía hacer en forma pública, ¿ya? Había que tener mucho cuidado también de que esas acciones no sean tal vez vistas como una acción de oposición a lo que era el gobierno de turno. Entonces hubo que tener bastante cuidado en ese sentido, pero siempre nosotros con el objetivo de lo que estábamos haciendo es para el bien del medio ambiente y nuestro prójimo, ¿ya? Y eso fue una lección que nosotros aprendimos, de ser tolerantes, también de analizar bien la situación, el medio en el cual nos estábamos desenvolviendo, de tal manera entonces así lograr los objetivos que obviamente después ya se empezaron a concretar paulatinamente. Claro, eso es súper importante, profesor, porque finalmente yo hace unos días atrás justamente hablaba con un periodista local de Ujú. muchos años y hablábamos, ¿cierto?, respecto al tema de los campamentos, por ejemplo. Claro. Y muchas veces también hablaba con él y él me decía que las luchas, por ejemplo, de pobladores en ese entonces, en la década de la Ujú. dictadura Sí. puntualmente, Mm. trascendía la Mm. coyuntura política del país. Claro. Me imagino que en la materia medioambiental también. Sí, por supuesto. Por ejemplo, tú mencionabas los campamentos. Lo que ahí nosotros hacíamos, tanto como en la parte institucional como en la parte individual.
¿ya? Era justamente solicitar que la municipalidad pudiera llevar camiones recolectores de basura a los campamentos, donde veíamos que había un problema de contaminación bastante grave, porque esa gente no tenía absolutamente nada, ya totalmente vulnerable desde el punto de vista social. Entonces también ahí nosotros hicimos una ayuda desde el punto de vista ambiental, incluso en alguna oportunidad realizamos una plantación de árboles en un sector de campamento en la ciudad de Osorno, ¿ya? De tal manera de ir creándole conciencia a los vecinos con respecto al tema ambiental. Estoy hablando de un tiempo muy difícil, donde tampoco los medios de comunicación tomaban muy en consideración la parte medioambiental. Entonces hay que ubicarse en ese contexto, así que había que hacerlo con mucho cuidado, pero obviamente siempre con el objetivo de que en algún momento se iba a dar las posibilidades de una mayor libertad para poder entonces ya hacer un trabajo mucho más hacia la comunidad y más público como así fue. Claro, súper interesante lo que usted señala, profesor, en razón de que hay que reconocer los contextos, hay que reconocer el recorrido que tiene, por ejemplo, la red ambiental Osorno hoy en día, que no es algo que nace de manera espontánea, sino que hay un trabajo de años, Sí, ¿cierto? exactamente. Y eso es importantísimo para cerrar esta primera parte del programa del día de hoy, en razón de que hay un contexto previo, ¿cierto? Hay un pasado que da pie a un presente, ¿cierto? Y este presente nos proyecta hacia un futuro, como es la tónica de este programa. Y de esta forma, ¿cierto? Llegamos a un primer corte del programa, profesor Becerra, para pasar luego ya de lleno Sí. a lo que es la red ambiental Osorno y cuáles son sus proyecciones de futuro como organización social a nivel local. Vamos a una pausa y retornamos. Bueno, retornamos al programa del día de hoy junto al profesor Ricardo Becerra, presidente de la Red Medioambiental Osorno, como decía hace un rato atrás, y justamente hoy estamos hablando de medio ambiente desde una perspectiva histórica a nivel local, cómo se han ido gestando las distintas agendas en un plano común a Osorno, por así decirlo, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Hemos ido hablando del profesor Becerra cómo se ha ido dando este transcurso de los años, ¿cierto? A raíz de este pasado, presente, y ahora, ¿cierto? Pasamos de lleno a un futuro. Y entendiendo la tónica del programa pasado, presente, futuro, y además, ¿cierto?, del proyecto Archivo Oral Osorno, que promueve en sí una promoción y defensa de los derechos humanos. Para usted, profesor Becerra, en torno a los derechos humanos puntualmente, ¿qué importancia le da al desarrollo de una agenda medioambiental a nivel local? Bueno, la verdad las cosas es que yo primero te agradezco que hayas hecho preguntas relacionadas con el pasado medioambiental, porque no siempre eso se conoce. Obviamente siempre cuando uno llega a un ámbito, en este caso del medio ambiente, uno piensa que uno inicia todo este trabajo, ¿ya? Y nos olvidamos de los antecesores. Es por eso que yo cuando hablo de este Instituto de Ecología también es darle un homenaje a aquellos primeros valientes ambientalistas de la década de los 80 acá en la ciudad de Osorno. ¿Ya? Así que también es como una manera de homenajearlos y también que la gente sepa que antes de nosotros también hubieron otras instituciones más. La Red Ambiental Ciudadana de Osorno está conformada por 5 organizaciones. Una de ellas es justamente este Instituto de Ecología. La otra, si tú me permites, voy a nombrar porque obviamente ellas son nuestras instituciones madres que dieron vida a la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Por eso se llama Red, porque son varias organizaciones ya que fundaron la red. Ya hablaba del Instituto de Ecología. Y también tenemos la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, tenemos el Centro de Educación Ambiental, SEAM, la Junta de Vecinos de los Notros y la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos. Esas son las 5 instituciones que dieron vida a la Red Ambiental Ciudadana de Osorno en el año 2002, a partir de una manifestación ciudadana que se hizo en el puente Chuyaca, que congregó a más de 2.000 personas que justamente estaban pidiéndole a las autoridades de la época medidas concretas para descontaminar los ríos Damas y Rahua. Así que también quisiera eso recalcarlo, porque con mucho orgullo lo decimos, es la forma como nosotros nacimos, a partir de manifestaciones ciudadanas, propiamente tal. Totalmente, profesor. Y yo creo que justamente usted respondió
de lleno mi pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la defensa, ¿cierto?, por los derechos humanos que promueve finalmente la Red Medioambiental Osorno? Correcto. Y justamente nace a raíz de distintos movimientos sociales, por así decirlo, Sí. ¿cierto?, de reclamos ciudadanos. Y ante eso, ¿cierto?, y en consideración de una historia reciente de Osorno, quisiera preguntarle, profesor, ¿cuáles han sido los casos más emblemáticos por los cuales ha luchado la Red Ambiental Osorno? Sí, aparte de los derechos humanos, también nosotros luchamos por los derechos medioambientales, ¿ya? Así que nuestro trabajo es doble, ¿ah? El humano y también el ambiental. Y en cuanto a estas luchas que hemos hecho, que van directamente vinculadas a la calidad de vida de las personas. Si el tema medioambiental no es una moda, no es porque alguien de repente quiere entretenerse en sus tiempos libres, no. El tema ambiental es transversal, toca todos los aspectos de la vida comunitaria y la vida cotidiana de las personas, desde el punto de vista político, social, económico, incluso hasta en seguridad, un tema que está tan en boga ahora, ¿ya? Entonces, el tema medioambiental ya es transversal, es parte del ADN de las personas. Y en ese mismo sentido, nosotros como Red Ambiental Zona Osorno empezamos primero con nuestra primera gran causa, que era la descontaminación de los ríos Damas y Rahue. Y en este momento estamos en una etapa bien importante porque se aprobaron dineros del gobierno regional para iniciar un estudio de la norma secundaria para los dos ríos, Damas y Rahue. Nosotros el año 2015 comenzamos a hacer presión ciudadana para que las autoridades pudieran entonces comenzar a trabajar una norma secundaria que permitiera entonces arrojar resultados que permitan establecer un plan integral de descontaminación para nuestros dos ríos. Y cuando se habla de un plan integral, estamos hablando de la cabecera de donde nace el río Dama, en Quema de Buey, entre lagos, ¿ya?, hasta la desembocadura del río Rahue. Y también, por supuesto, la subcuenca del Rahue completo. Zona urbana y rural sería entonces parte de este plan de descontaminación de ambos ríos y sus esteros y afluentes. Eso es un punto. Lo otro, que hace muchos años atrás, también nosotros comenzamos con la idea de que Osorno tenía que tener ciclovías, debido a que hay ciudadanos y ciudadanas que hacen, obviamente, su vida de tránsito a sus trabajos en bicicleta. Entonces, eso fue una lucha muy constante, muy permanente, porque incluso nos trataron de locos. ¿Cómo se nos podía ocurrir ciclovías en una ciudad que llueve tanto? Sin embargo, si uno, por ejemplo, iba a Franque, a Rahue, ¿no?, a los sectores periféricos de la ciudad de Osorno, mucha gente utilizando bicicletas en ese tiempo para ir a sus trabajos. Entonces, eso también fue un logro que se obtuvo por la constancia y permanencia en los tiempos, porque aquí hay algo fundamental. Para lograr resultados ambientales tenemos que ser perseverantes, si no, prácticamente esto no resulta, ¿ya? Y esa perseverancia significa hacer un plan, una estrategia que nos permita entonces ir avanzando en las etapas para llegar a nuestro objetivo. Otro de los aspectos que también la Red Ambiental Zona Osorno ha estado realizando han sido las denuncias y las demandas que hemos tenido que hacer a tribunales o organismos fiscalizadores debido a la contaminación de nuestros ecosistemas. Y ahí nosotros, obviamente, como Red Ambiental Zona Osorno, hemos tenido que hacer el trabajo sucio, porque es algo bastante incomprendido y uno no gana 1 millón de amigos, se gana 1 millón de enemigos a nivel del sistema público, privado, ¿ya? Porque claramente uno hace denuncias, demandas, y siempre alguien puede verse perjudicado por lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces a nosotros nos han cerrado puertas por eso mismo. Pero como nosotros somos un ente apolítico, no andamos buscando votos políticos para hacer campañas políticas, obviamente a nosotros nos da la plena independencia y credibilidad para hacer ese tipo de trabajos, ¿ya? Y eso es un aspecto que nosotros siempre como Red Ambiental Zona Osorno lo hemos mantenido. Nosotros somos voluntarios. Nadie recibe un sueldo en la Red Ambiental Zona Osorno. Entonces todo lo hemos hecho a través de un trabajo en el tiempo que nos ha permitido ya mostrar resultados. Otro aspecto, para no alargar mucho, porque obviamente los minutos en la televisión son pero sagrados, ¿ya?, es el tema de los humedales. Hace aproximadamente 15 años atrás
hablar de humedales prácticamente era desconocido en esta ciudad. Ni en la agenda política ni en la agenda social se hablaba de humedales. Incluso cuando se hablaba de ello, decían, pero acá en Osorno hay humedales. No, si los humedales están en Valdivia. Acá no hay humedales. Bien, del año 2014-2015, la Red Ambiental Zona de Osorno empezó a hacer observaciones en zonas urbanas de nuestra ciudad, ¿ya? Y empezamos a detectar, según las indicaciones de Ramsar, que es un convenio internacional de humedales, empezamos justamente a basarnos con esos parámetros y posteriormente con los parámetros del Ministerio de Medio Ambiente. Y comenzamos a identificar humedales. Finalmente, nosotros creamos dentro de la Red Ambiental Zona de Osorno un departamento que se llama Ciencia Ciudadana, donde profesionales voluntariamente hacen trabajos de ciencia, ¿ya? Y ahí comenzamos a hacer un catastro de humedales que dejó como resultado 22 humedales en la ciudad de Osorno. Eso se lo presentamos a la municipalidad y esa corporación de edilicia entonces se la presenta al Ministerio de Medio Ambiente y en este momento ya tenemos varios humedales en la ciudad de Osorno que están reconocidos por el Estado de Chile y esperamos que este año por lo menos tengamos unos 6, 7 más reconocidos. De tal manera que la ciudad de Osorno no solamente se identifique como una ciudad parque, que también fue otro de los objetivos que la Red Ambiental Ciudad de Osorno, antes del Bicentenario, 2010, también nosotros impulsamos, sino que también Osorno se ha identificado como una ciudad de humedales. En este momento ya nosotros tenemos 26 humedales reconocidos en nuestros informes técnicos, ¿ya? Y de esos 26, 23 ya han sido traspasados a la municipalidad y otros 3 que están en un proceso para llevarlos también como información a la municipalidad. ¿Por qué la municipalidad hablo de ello? Porque son ellos los que tienen que justamente entregar todo ese informe al Ministerio de Medio Ambiente, no una instancia de la sociedad civil. Y es una de las cosas que nosotros esperábamos que en la ley de humedales se pudiera haber establecido, que nosotros, como una institución acreditada legalmente, también tenemos la capacidad de poder también haber entregado ese informe al Ministerio de Medio Ambiente, pero al final la ley dijo que eran las corporaciones edilicias las que tenían que hacerlo. Pero en todo caso lo importante acá, indistintamente quién entregue, lo fundamental es que la ciudad de Osorno, esperamos en un tiempo más, también pueda tener una identidad ecológica a partir de humedales. Una ciudad que puede tener 26 humedales dentro del radio urbano son pocas en Chile. Como también son pocas en Chile que tienen 2 ríos que cruzan su entramado urbano. Así que por eso es que la ciudad de Osorno para nosotros tiene que, como un destino propio, ser una ciudad sustentable, una ciudad que se identifique con la ecología y en eso estamos trabajando. Profesor Becerra, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que a todos nos queda mucho más claro, ¿cierto?, qué es la Red Ambiental Osorno, en qué trabaja, ¿cierto?, en qué promueve. Y para nosotros es más que un agrado que usted haya aceptado esta invitación, este diálogo que no lo cerramos acá, claramente lo dejamos abierto. Nosotros como Proyecto Archivo Rural Osorno vemos, ¿cierto?, la red ambiental Osorno, valga la redundancia, un ejemplo a seguir, ¿cierto?, en cuanto a perseverancia, en cuanto a organización social, ¿cierto?, en cuanto a complementariedad de distintos estamentos de la sociedad osornina, y por lo cual, ¿cierto?, yo le agradezco muy profundamente el que nos haya acompañado el día de hoy, profesor Becerra. Temas por conversar son muchos, pero ya por ende estará el Archivo Rural Osorno en su momento para justamente dejar en la historia, ¿cierto?, estos procesos que ustedes han levantado como ciudadanía y sin más, yo agradezco al profesor mucho el que haya venido y le dejo un espacio para que dé unas palabras finales de cierre. Sí, hacer una invitación a la comunidad para el día, como estamos en el mes del medio ambiente. Nosotros tenemos 2 campañas ambientales que lo hacemos permanentemente todos los años. Uno de ellos se llama el Árbol de Nuestro Compromiso, donde ya hemos plantado en la ciudad de Osorno más de 7.500 árboles nativos. Y para este día, viernes 16 de junio, a las 10 de la mañana, vamos a estar en el Parque Chuyaca, donde vamos a estar plantando árboles nativos donados por la Red Ambiental Zona de Osorno. Y el día 28 de junio, también a eso de las 10 de la mañana, en el Parque Chuyaca, que es el Día Mundial de los Árboles, también vamos a estar plantando árboles. Así que esas son unas acciones que nosotros hacemos en terreno. Así que invitamos a la comunidad entonces para que nos acompañe en la plantación de árboles, porque lo que nosotros queremos es que la ciudad de Osorno sea una de las ciudades más arborizadas de Chile. Profesor Becerra, muchas gracias.
Hasta un nuevo espacio de Pasado, Presente, Futuro. Síganos en el 107.5 Radio Universidad de los Lagos y también en medios.lagos.cl. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Gracias por la invitación.